El cine puede que sea el arma propagandística más poderosa que hayamos desarrollado como humanidad. No solo por sus posibilidades comunicacionales, sino también que tiene la capacidad de construir nuevas narrativas y que éstas puedan sustituir cualquier suceso histórico, insertando eventos ficticios o reversionándolos dentro de la construcción histórica lineal que conforma el pensamiento colectivo. Y el cine bélico es donde alcanza su clímax. En el Café Cortado de hoy vamos a hablar sobre el cine bélico y la propaganda y cómo estos dos juntos fueron capaces de servir a lo largo de la historia, o por lo menos durante el último siglo, a los esfuerzos bélicos de distintos estados. Las guerras y más que nada aquellos confrontamientos de escala mundial fueron un campo de juegos y de experimentos también en lo que a propaganda refiere. Desde alimentar viejos relatos heroicos o epopeyas o intentando justificar cosas un tanto cuestionables, hasta incluso ayudando a distintos regímenes a establecerse definitivamente. Y les repito, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial siguen siendo objetivo de horas y horas de trabajo fílmico y creo que principalmente por esa razón tengo la necesidad de hacer este video. La guerra históricamente ha empujado a las personas a cometer actos que en cualquier otro contexto los consideraríamos injustificables. Básicamente, partiendo de la idea de que la guerra consiste en matarnos los unos a los otros. Tanto los aliados como las fuerzas del eje se han encargado de, y mediante el cine, modificar eventos históricos, cada uno con sus propios intereses. Llámese demonizar al enemigo, intentar justificar un conflicto o un modelo político o hasta incluso crímenes que no se podrían llevar a cabo si estuviéramos hablando de tiempos de paz. Y si el tópico de hoy es el séptimo arte, hay un país que indiscutidamente se lleva todos los laureles. El cine bélico americano sería aquel que lograría la manipulación más efectiva en cuanto a la modificación de eventos, hablando tanto en términos propagandísticos como en direccionamiento de sus propios intereses. Principalmente gracias a una gigantesca disponibilidad de recursos y a una industria que llevaba años establecida, incluso muchísimo antes de la invasión a Polonia. Y a eso tenemos que sumarle que la preocupación de Estados Unidos en cuanto a reconstrucción no iba más allá a reconstruir Pearl Harbor, así que si las ganas estaban, se podían hacer pelis. Otra cosa en lo que son buenos los estadounidenses es en no dejar pasar oportunidades, así que en esta ocasión se gastaron toda la munición que tenían. Y tenían más todavía. Se reclutaron personas, se fabricó un modelo de soldados, se idealizó la figura del héroe para que los jóvenes se alisten al ejército, a la fuerza aérea o a la marina, y no tuvieron ningún escrúpulo para hacerlo, o intentar ocultarlo de una forma subliminal. El mensaje era claro y el cine lo materializó. Películas como Air Force o Sargento York de Howard Hawks o Sara fueron solo alguna de entre muchísimas otras que llenaron las salas de cine durante los años en los que duró la Segunda Guerra Mundial. Y no es que venga a relativizar las luchas, ojo, los aliados se enfrentaban a regímenes totalitarios expansionistas cuyo objetivo era literalmente dominar el mundo. Pero los guionistas se tomaron algunas que otras libertades creativas a la hora de reincorporar los hechos para que respondan con vehemencia a los sentimientos tales como el patriotismo o a la necesidad de neutralizar una amenaza. Y para el final del día teníamos listo el estereotipo de soldado americano, que podría ser retratado de una forma magistral en todo lo que representa Chris Evans sin camiseta en pleno 2020. Y por el otro lado teníamos un enemigo vil y despiadado, carente de cualquier tipo de sentimiento y alma, pero cuya facha no podía ser debatida ya que estamos hablando de soldados germanos heteronormados, al menos que sea japonés, ahí ya estabas en el horno, rey. En fin, el enemigo no era humano, carecía de moral y debía ser exterminado. De todas formas, en esta parte pasa algo que a mí me pareció súper curioso.
Creo que a esta altura no hace falta entrar en detalles sobre cuál fue la fuerza beligerante más despiadada y cruel de la Segunda Guerra Mundial. Pero si nos detenemos a ver el cine bélico, de hecho, hay una construcción completamente desigual en cuanto a la interpretación que se hace de las distintas fuerzas beligerantes y de sus respectivos soldados. Películas como Hitler's Children de 1943 o The Hitler Gang de 1944 nos dejan claro una cosa. El soldado alemán no era responsable de sus actos, solo estaba bajo la influencia de un régimen totalitario y extremista que lo empujó en contra de su voluntad a hacer lo que hizo. Alemania era inocente. Pero en cambio, Japón no solo se llevó la peor parte por las bombas atómicas, sino que el odio racial que ya existía en Estados Unidos alcanzó límites impensados. La que personalmente más me afectó a mí fue Back to Bataan, del año 1945, donde la deshumanización del soldado raso japonés, sinceramente, me repugna. Eran animales, bestias traicioneras, tan carentes de humanidad que ni siquiera podíamos diferenciarlos por su físico. Eran un simple número por el que absolutamente a nadie le temblaría el pulso si la situación requiriera privarlo de su vida. Pero... perdón. Ese no es el mensaje que quiero dar porque es muy fácil hablar con el diario del lunes y con la moralidad de nuestros días. Porque la verdad es que tiene su lógica. Imagínate la situación en donde no se haría esto y una persona que está disparando tuviera conciencia de que aquella persona que recibe la bala también es humano. Que piensa, que también razona, que posiblemente haya gente que lo quiera y que vaya a llorar su muerte. Pero bueno, qué sé yo, esa es la mecánica de la guerra. Tampoco es que sea algo exclusivo de los aliados o de Hollywood, porque de eso vamos a hablar ahora, sino que también las fuerzas del eje también se encargaron de demonizar al soldado americano, al soldado británico o incluso al soldado soviético. Y que se puede ver claramente con Theresienstadt, que literalmente es una película de propaganda nazi, por si no quedara claro, ¿no? Hasta donde se presenta un campo de concentración como una ciudad de prisioneros judíos. Pero como dije, ese es tema de otro punto. Sí, sé que se me fue un ratazo hablando de Hollywood, pero creo que lo amerita, ya que es la industria cinematográfica más importante del mundo de forma indiscutida. Y en el resto del planeta también pasaron cosas en torno al cine bélico que modificaron algunos sucesos históricos, por lo menos entre los saberes populares, que construyen los lineamientos discursivos de su historia. Por ejemplo, los soviéticos son una pieza clave en lo que al séptimo arte respecta y no muchos están al tanto de eso. Y tampoco estuvieron exentos de propaganda, solamente que apuntaron en otra dirección en cuanto al relato que buscaban construir. En el cine bélico estadounidense se repite mucho la imagen de un joven que vive en una comunidad rural o tal vez es hijo de un obrero en la ciudad y que por motu propio toma cartas en el asunto, abandona a su familia, sus amigos, se carga la mochila en el brazo y va a luchar por su país. Pero en el cine bélico soviético y de la misma forma en la que se construía su discurso, su héroe no era individual, sino que colectivo. Y a esto tenemos que sumarle toda la parafernalia comunista, en donde se resalta la imagen del pueblo y más que nada la lucha contra una fuerza opresora extranjera. Pero si vamos a los hechos, y de la misma forma que hizo el expansionismo alemán, posterior a la guerra, la URSS también invadió y sometió a otros países, y la propaganda los avaló igual. ¿Y autocrítica? De eso, olvídate, tampoco. Y lo que tampoco podemos ignorar es el papel que tuvo el cine bélico en la Alemania nazi, que no solamente respondería a los intereses bélicos de Alemania, sino que también estaría cargada de otra propaganda que respondía a otros fines. Le hace rascar la herida que les dejó el Tratado de Versalles luego de la Primera Guerra Mundial, o tal vez insistir con este tema de la superioridad racial e ideológica de la nación, o seguir incitando de que el régimen que los gobernaba era la solución. Inserte ese footage de Triumph Dance Violence, que se estrenó en el año 1935
y que todavía faltaban unos cuantos años para la invasión a Polonia, pero su objetivo era otro, era la consolidación de Adolfo en el poder. Literalmente no tenían ningún escrúpulo en darte con los panfletazos en la cara. Y ya pasando para Italia, tenemos la clásica película La vieja guardia del año 1934, dirigida por Alessandro Blasetti, que, y de la misma forma o papel que tuvo la Italia fascista durante la Segunda Guerra Mundial, no llegaba ni a los talones del resto de las fuerzas del eje. El cine es un pilar esencial en nuestra cultura y me gustaría incluirlo, tal vez empezando con esto en el canal, para que juntos podamos entender la importancia que tiene el séptimo arte a la hora de comprender nuestra forma de ver el mundo o incluso nuestra historia contemporánea. Y aunque el cine bélico supo tener otros tiempos en donde las películas de guerra saturaban las taquillas, de la misma forma que lo hicieron algunos juegos de la Segunda Guerra Mundial a principios de los 2000, tales como los primeros Call of Duty o tal vez Medalla de Honor, sigue estando vigente. Pero ahora tiene un toque especial, ya que podemos hablar sin ningún tipo de problema con el diario del lunes, y a esto le sumamos de que no tenemos ninguna amenaza latente que obligue a los cineastas a tener que dar mensajes propagandísticos dentro de sus obras. Si hay que ser crítico, se puede ser crítico. Ahora podemos contar historias en donde el enemigo también es humano y que fue la situación, el contexto, el que los empujó a matarse entre sí. O también podemos hacer como en Dunkerque de Christopher Nolan, en donde nunca vemos a los alemanes, solamente escuchamos tiros, ¿no? Estos alemanes no aprenden más. No, es broma. Ahora hablando en serio. El cine bélico es una herramienta poderosísima capaz de empujar a los distintos pueblos a hacer cosas que tal vez un tiempo antes ni siquiera se hubieran imaginado hacer. Ahora lo importante es, y más allá de cualquier tipo de apreciación artística, conocer los eventos, porque si no, un director puede tomarlos y pintarlos como a él se le antoje, poniendo a los malos como buenos, a los buenos como malos. En fin, la moraleja es que nos tenemos que despojar de los preconceptos y los prejuicios para intentar no tener una vista sesgada de los sucesos, porque a fin de cuentas la guerra es la destrucción de un ideal por el otro.